¿Qué tiene afuera? Estos, los cóndilos, que sirven para articularse con lo que le gustaba al real, las vértebras, ¿sí? Entonces, con las cavidades glenoideas del atlas, ¿sí? Y forma la articulación occipito-atloidea. Bueno, delante tenemos todo esto que es la apófisis basilar, que ya le dijimos que formaba la sincondrosis, sinartrosis, basisfenoidal, y que hay que cortarle para separar el esfenoides del occipital, que vendría a ser un solo hueso. Por razones didácticas le dividimos, si no describir así sin dividir, les imaginan cómo tendríamos que describir, medio complicado, ¿sí? Ahora, delante tenemos el tubérculo faríngeo, después viene una fosa navicular, que aquí no hay, y aquí sería el tubérculo, aquí viene una fosita navicular que estamos inventándonos, que no hay en este hueso, y sobre esa está un conductito donde se aloja la bolsa faríngea de Luschka. Y el resto son rugosidades para inserciones musculares. Tubérculo, fosita navicular y fosa faríngea de Luschka, donde se aloja la bolsa faríngea de Luschka, y hacia afuera rugosidades para inserciones musculares. Ahí no vamos a trabajar, no nos vamos a dedicar tanto a ella. Hacia afuera encontramos los cóndilos que ya hablamos, y hacia adelante encontramos el conducto condilio anterior, ¿sí? Y acá no está el condilio posterior, tampoco, aquí está aquí. A ver acá. Ahí está el condilio posterior, un poquito nada más, no se ve el anterior. Bueno, aquí el anterior y el posterior. Vamos hacia atrás ¿qué encontramos? La concha, y en la concha encontramos la protuberancia occipital externa y la cresta occipital externa. Y de aquí nace la línea occipital superior y la línea occipital inferior, ¿sí? La línea occipital superior termina en los ángulos y la línea occipital inferior termina en las apófisis yugulares, ¿ya? Tenemos la cresta occipital, la línea occipital superior, la línea occipital inferior y la cresta occipital y la protuberancia occipital externa, que nos golpeamos aquí. Pero dicen que la parte más posterior que la protuberancia occipital externa, miren, aquí tenemos la protuberancia occipital externa, la cresta, la línea temporal superior occipital y la línea occipital inferior. Y el resto, la concha, que sirve para inserciones musculares del esplenio, trapecio, etcétera, etcétera. Ya no trabajamos, ¿sí? Y se acabó esta cara. En relación con los tegumentos, acá viene un músculo epicráneo, que eso sí nos interesa. El músculo epicráneo es un músculo digástrico. Acá está el occipital, acá está el frontal y aquí está la aponeurosis. Es un músculo digástrico y miren, si yo elevo músculo de la tensión, estoy contrayendo al occipital y me lleva todo hacia atrás. Y si yo me pongo así bravo, en cambio se articula este y le traigo a este para acá. Por eso se desliza con los tegumentos. Músculo occipital, músculo frontal y aponeurosis epicránea, ¿ya? Músculo de la tensión o de la ira, ¿de acuerdo? Pare de contar, vamos acá. En la cara endocraneal, en cambio, encontramos la protuberancia occipital interna, sí, ya nos raya, vamos a verla. Protuberancia occipital interna, agujero, canal basilar, ¿sí? Tubérculos yugulares occipitales, ¿sí? Miren, aquí forma la cresta occipital interna, porque acá era la externa, y miren, aquí forma la vermis, ¿ya? Aquí la vermis, donde se asienta la vermis del cerebelo. Aquí encontramos una cresta también, ¿no? ¿Entendiendo? Aquí encontramos una cresta que divide al canal basilar, este es el canal basilar, y aquí divide una cresta donde se acerca la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Y aquí la vermis, donde se asenta la vermis del cerebelo. Y aquí los tubérculos occipitales, que es lo contrario de los cóndilos occipitales. Luego encontramos acá miren, los canales laterales del seno lateral y el canal longitudinal. Y miren cómo aquí se forma la prensa de erófilo torcular, donde se alojan todos los... Alguien tenía ahora no han traído la base. Sí. Sí.
Sí, tapame. Ya. Ya, ahí. Y aquí miren cómo sigue el seno longitudinal. Seno longitudinal. Sigue, se mantiene y llega acá. Y los senos laterales también del... ¿Se acuerdan el seno lateral? ¿Sí? Del temporal. Entonces llega el seno lateral, el seno longitudinal a la prensa del ófito torcular. Y de ahí sigue, baja acá y se va a la yugular. Y de la yugular va al corazón y desemboca en la cava superior. Cuando estudiamos el corazón es lindísimo igual. ¿Sí? Aquí tenemos las fosas cerebelosas y las fosas cerebrales. Aquí se asienta el cerebelo, por eso está la vermis. Y aquí se asientan los lóbulos posteriores del cerebro. ¿Sí? Y se acabó la endocranial, que tiene todo, impresiones digitales, eminencias mamilares y surcos vasculares, como todas las caras endocraniales. Este tiene dos bordes superiores o parietales y dos bordes inferiores o temporales. ¿Por qué se llaman temporales? Porque se articulan con el temporal. ¿Sí? Y miren cómo aquí forma. Aquí tenemos la apófisis yugular. Aquí tenemos la escotadura y la espina. Miren, igual acá, ¿se acuerdan? Teníamos escotadura y espina yugular. Miren cómo la parte posterior se articula con la porción mastoidea. Y aquí forma el agujero rasgado posterior. Miren, agujero rasgado posterior y desagua el golfo de la yugular. ¿Dónde era el golfo de la yugular? En la fosa yugular. Y con el ostium intruitus y baja la yugular. ¿Sí? El borde superior, en cambio, los bordes superiores, en cambio, son parietales. Aquí. Dale la vuelta. Ahí. Miren, cómo ahí. Estos dos superiores se articulan con los parietales y forman la sutura ¿cuál? Lambdoidea. ¿Sí? Sutura coronal, sutura sagital y sutura lambdoidea. ¿Sí? Entonces, miren, ahí, los dos bordes superiores o parietales se articulan con los bordes posteriores. ¿Con los bordes posteriores de quién? Del parietal. ¿Sí? Y los otros con el temporal. ¿De acuerdo? El ángulo superior, ¿con qué se articula? Aquí, con los dos parietales y forman el lambda. Y aquí el ángulo lateral forman el asterium. ¿Sí? Y el ángulo inferior forma la sincondrosis, sinartrosis, base esfenoidal. Y colorín colorado, este occipital se ha acabado. ¿Ya? Listo. Denme llamando al otro.